Gracias, señor presidente. El señor presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, iniciativa correspondiente a los boletines 12.567-08 y 12.471-08 refundidos. El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho, calificándola de discusión inmediata. Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 13 de noviembre del 2019 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Minería y Energía y con certificado de la Comisión de Hacienda. La Comisión de Minería y Energía deja constancia, para los efectos reglamentarios, que los artículos transitorios primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora, algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. Asimismo, deben darse por aprobados los números 1, 2, nuevo, que pasó a ser 3, 7, que pasó a ser 8, 8 que pasó a ser 9 y 9 que pasó a ser 10 y 10 que pasó a ser 11, todos del numeral del artículo único de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificación en el segundo informe de la Comisión de Minería y Energía. Se dan por aprobados. La Comisión de Minería y Energía efectuó diversas enmiendas al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de 3 de ellas que fueron aprobadas solo por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación oportunamente. La Comisión de Hacienda, por su parte, se pronunció acerca de las normas de su competencia y no introdujo modificaciones respecto del proyecto de ley aprobado por la Comisión de Minería y Energía en su segundo informe. Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión a su respecto o que existan indicaciones renovadas. Finalmente, se ha solicitado votación separada respecto del número 2 nuevo, incorporado por la Comisión de Minería, del artículo único de la iniciativa, el cual se encuentra contenido en la página 5 del comparado que su señoría tiene a su disposición. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Me ha pedido la palabra el senador Arboe, reglamento. Sí, presidente, es para solicitar la autorización de la sala para ampliar el plazo para presentar indicaciones en el boletín 12699, que es el proyecto de especialización de carabineros, que aquí se planteó, hay que hacer un conjunto de observaciones, hasta el día viernes próximo, si fuera posible, no este viernes, el viernes subsiguiente, si fuera posible. Y lo segundo, presidente, es ver la posibilidad de que si se puede abrir la votación en lo que respecta al articulado general y no a la indicación que se ha pedido votación separada. ¿Habría acuerdo a lo solicitado por el senador? En primer lugar, respecto al plazo de indicación, ¿habría acuerdo? Respecto a la votación, abrir la votación, salvo en lo que la votación separada, ¿habría acuerdo? Acordado. Senador García, ¿reglamento? Presidente, solicitar la unanimidad de la sala para que pueda ingresar, acompañando al ministro de Energía subrogante, el presidente de la Comisión Nacional de Energía, don José Venegas. ¿Sí le parece? Acordado. Senador Elizalde, presidente de la Comisión de Minería y Energía. Voy a informar brevemente respecto del proyecto de ley que se está sometiendo a votación, que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica, boletines números 12.567-08 y 12.471-08, que se encuentran refundidos.
El objetivo de este proyecto es revisar la rentabilidad de las empresas y los procedimientos de determinación de costos de los prestadores de servicio de distribución eléctrica que, si bien no disminuirá significativamente la tarifa, sí lo hará la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas, 600.000 millones de pesos aproximadamente en los próximos 4 años, sin afectar la seguridad del servicio. Entre las modificaciones a la ley actual se encuentra el reemplazo de la tasa de costo de capital fijo de 10%, utilizada en el proceso de valorización por un cálculo de tasa, la modificación de la forma de resolver las discrepancias entre el regulador y las empresas, eliminando el sistema de ponderación de costos, y mejoras en la definición de las áreas típicas para reflejar adecuadamente las condiciones particulares de cada empresa. Asimismo, existe un compromiso para abordar a la brevedad en otro proyecto de ley los demás aspectos relacionados con el servicio de distribución eléctrica. Las modificaciones introducidas por la Comisión de Minería y Energía son básicamente las siguientes. La Comisión acordó aprobar la presente iniciativa de ley sobre la base de un protocolo suscrito entre el Ejecutivo y los integrantes de la Comisión, donde el Gobierno asumió diferentes compromisos en materias relativas a horas punta, límite de invierno, alumbrado público, sistemas medianos y aislados, subsidio eléctrico, régimen de potencia y ley para la distribución y comercialización eléctrica. Incorporación de competencia, revisión del esquema de empresa modelo, consideración de estándares de seguridad y calidad de servicios y mejoras en el sistema de información y transparencia. Así, en el contexto de la discusión particular, se introdujeron modificaciones para reducir la exigencia de potencia conectada del usuario final de 500 a 300 kilowatts, para que más usuarios tengan la opción de pasar de cliente regulado a cliente libre. Es precisamente sobre este aspecto que se ha pedido votación separada. Especialmente esto beneficia a municipios y pymes. Igualmente, se incorporan mayores exigencias para que en la estructuración de las tarifas se reflejen los costos que dan origen al valor agregado de distribución, otorgando opción a presentar observaciones. También se estableció una banda para que la tasa de rentabilidad económica después de impuestos no difiera en más de 2 puntos al alza y 3 puntos a la baja de la tasa de actualización definida en la ley. Finalmente, se consultaron 3 disposiciones transitorias nuevas relativas al alcance de la exigencia de contar con un giro exclusivo y contabilidad separada, a mantener en peso los niveles de precios asociados al valor agregado de distribución y a la obligación de la Comisión Nacional de Energía de informar al Senado y a la Cámara de Diputados respecto del total de recursos que las empresas distribuidoras dejaron de percibir por concepto de rentabilidad con respecto a la tasa actual del 10% antes de impuestos, que es la vigente y que se modifica conforme a esta disposición legal. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Muchas gracias, senador Elizalde. Está inscrito el señor ministro. Sí, está acordado la apertura de la votación. El señor ministro tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, hoy día tenemos un proyecto que es muy relevante para el sector energético, que es un proyecto de ley que busca rebajar la rentabilidad de las empresas de distribución y perfeccionar el proceso tarifario de distribución eléctrica. Este proyecto nace de un mensaje presidencial que posteriormente fue refundido con un boletín transversal de diputados y tuvo una tramitación bastante discutida tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y la cual fue bastante provechosa, y el proyecto de ley se centra principalmente en 4 grandes temas. Uno, como bien señalaba el senador Elizalde, en la rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica. El segundo punto versa respecto de ciertos perfeccionamientos que se introducen al proceso tarifario, principalmente en lo que respecta a la ponderación y la realización de los estudios tarifarios que debe realizar la Comisión Nacional de Energía. En tercer lugar, se refiere a la modificación de la definición de áreas típicas que hoy día se utiliza para el proceso de fijación tarifaria, haciendo ciertas modificaciones para poder ser más representativa y tener mayor cantidad de áreas típicas. Y por último, versa respecto del giro único y la contabilidad separada de las empresas para poder tener una mejor revisión y control respecto de la rentabilidad que las empresas tienen. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador Rabindranath Quinteros. Gracias, presidente.
La crisis social y política que atraviesa el país demanda reformas estructurales en los más diversos ámbitos. Que impactan la vida de los chilenos, entre otros en la regulación de los servicios básicos como el agua potable y energía eléctrica. La ciudadanía reclama servicios oportunos y de calidad a un precio justo y un rol más activo del Estado, en especial en cuanto a su papel fiscalizador. Este proyecto es anterior al estallido de la crisis y, por lo tanto, no aborda en profundidad los diversos problemas de la distribución eléctrica. El Gobierno concurrió a firmar un protocolo para su aprobación, en el que se compromete a presentar en un breve plazo una ley larga que efectivamente aborde el conjunto de materias que es necesario revisar. Las rentabilidades de las empresas concesionarias son solo parte del problema. Las inversiones necesarias para asegurar la continuidad del servicio, el modelo de fijación de tarifas, el rol de la Superintendencia y de la Comisión Nacional de Energía son parte de esta agenda inmediata, así como lo ha sido la diversificación de nuestra matriz energética, teniendo presente los desafíos del cambio climático. En consecuencia, hay que explicar muy bien a la gente: este proyecto no resuelve de manera estructural los principales problemas que advierte en el servicio y en las tarifas. El Gobierno ha asumido el compromiso, como decía, de enviar prontamente un proyecto que espero esté a la altura de la magnitud y profundidad de la crisis que estamos viviendo. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Quintero. Antes de dar la palabra al próximo inscrito, se ha solicitado reunión de comité sin suspender la sesión. Estamos en votación. Senador García Huidobro. Presidente, yo quisiera consultarle, se está votando todo lo aprobado por la comisión, porque eso se da por aprobado. ¿Qué se está votando en este instante? Porque hay solicitud de votación separada y también hay algunas indicaciones que... Señor secretario. Se están votando todas las enmiendas unánimes más aquellas que estaban con votación de mayoría, todas en conjunto, y solamente queda en votación separada la que se solicitó respecto del nuevo número 2 del artículo único. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí. Creo que es bien importante aclarar lo que estamos votando, presidente. Señor presidente, en primer lugar, yo quiero valorar el esfuerzo y el trabajo que realizó nuestra comisión en cuanto a que cuando vimos y analizamos la situación de la alza de las tarifas eléctricas que venían, nosotros le solicitamos en su momento al ministro Juan Carlos Llobet que teníamos que buscar una salida para ello, porque en algunas regiones subía hasta un 16%, en el caso de Antofagasta, y para qué decir en otras 8, 9, 10, 12%. En segundo lugar, señor presidente, planteamos una serie de inquietudes. Por ejemplo, la situación de los clientes libres. Por ejemplo, la situación de qué podía ocurrir también con la ley de equidad tarifaria. Y en general, señor presidente, la preocupación que tenemos todos respecto de una ley larga que se ha anunciado hace mucho tiempo y que es fundamental justamente para el cambio de la estructura y entregar, ojalá de la mejor manera posible, introducir un cambio y ojalá también competencia en el sistema de distribución eléctrica. Y en ese sentido, yo quiero valorar la decisión que tomó el presidente de la República en cuanto a escuchar a esta comisión respecto al congelamiento de las tarifas. Y tanto es así que votamos ese congelamiento en esta sala y hoy día va a ser ley de la República, a lo menos hasta fines del próximo año. En segundo lugar, señor presidente, este proyecto va a significar que la rentabilidad que hoy día tienen asegurada del 10% las empresas distribuidoras van a bajarse a un 6% y no más de un 8% después de impuestos. Y en este sentido, señor presidente, también se comprometió el Ejecutivo a que más tardar en marzo de este año
vamos a tener presentado el proyecto de ley Largas, porque sin duda estábamos muy preocupados de no darle premura a esto y posiblemente podía significar que pasara este gobierno y no tuviéramos definitivamente la ley Largas. Y en eso creo que el protocolo que se ha acordado con el Ejecutivo, hay una serie de materias que son importantes con el fin de poder avanzar en lo que nosotros le solicitamos en forma unánime. Respecto a las horas punta, señor presidente, creemos que uno de los temas complejos que hoy día existen fundamentalmente para las APR, que tienen que estar funcionando a diésel en las horas punta. También para sectores agrícolas y otros que no pueden utilizar justamente las condiciones de la noche para estar regando y ocupando lo menos agua posible para ello. Y en general, señor presidente, le solicitamos que hicieran un estudio completo y en ese sentido ellos ya han reducido en un 20% las horas punta a partir de marzo del próximo año. Lo que le estamos solicitando es que haya un reestudio también con el fin de que posiblemente no sea a partir de marzo, sino también de abril. Eso esperamos tener una respuesta. Respecto al tema, señor presidente, el segundo punto que le solicitamos respecto al límite de invierno. Muchas personas hoy día ven que alzan, les sube muy fuerte la tarifa cuando existe el famoso límite de invierno, que es una alza que viene hace prácticamente 30 años, pero no se ha reevaluado y no hay un estudio concreto de aquello. Y por lo tanto, el Ejecutivo también se comprometió justamente a analizar esta situación del límite de invierno. Por otro lado, señor presidente, respecto a los sistemas de alumbrado público, es fundamentalmente que las municipalidades muchas veces tienen cuentas distintas y no pueden acceder a ser clientes libres. La idea es que justamente se puedan sumar esos medidores para poder llegar a la categoría de clientes libres. Por otro lado, señor presidente, nosotros le hemos planteado también al Ejecutivo la posibilidad, igual que existe en el agua potable, la posibilidad de entregar un subsidio a las personas más vulnerables con el fin de que puedan tener una mejor calidad de vida y en eso no puede estar ajena lo que significa el sistema eléctrico. Y por último, señor presidente, si es posible, un minuto, presidente. El sistema de régimen de potencia, que uno de los temas también que afecta y que creemos que es importante hacer un estudio completo con el fin de llegar a los mejores acuerdos antes de la discusión de la ley larga, porque muchas de estas materias, señor presidente, no son normas legales, sino son normas que tienen resoluciones que pueda resolver la Comisión Nacional de Energía. Es por eso, señor presidente, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto y que hago una sola indicación. Si nosotros no nos apuramos en este proyecto, la próxima decisión de tarifa de las distribuidoras podríamos llegar tarde. Y eso significaría que tendríamos la rentabilidad de estas empresas por 4 años más si no aceleramos este proyecto y que lo vea ojalá el día de mañana la Cámara de Diputados, señor presidente. He dicho, muchas gracias. Muy bien, senador García Huidobro. Tiene la palabra a continuación el senador Ricardo Lagos Weber. No, señor presidente, yo pedí la palabra. He votado favorablemente el proyecto en general. Me abstuve en la Comisión de Hacienda. Después hay una solicitud de votación separada, donde yo soy uno de los autores, no el único respecto a eso. Y solamente en breve señalar lo siguiente. Esa votación separada es respecto que se establece en el proyecto de ley, se presentó una indicación por el cual se rebajaba de 500 kilowatts a 300 kilowatts el límite para que los clientes regulados puedan optar a contratos de energía libre. ¿Ya? No quiero entrar en los detalles de eso, solamente decirle que esto no era parte del proyecto original. Ha suscitado cierto interés y preocupación en algunos sectores económicos, pequeñas industrias vinculadas básicamente, entiendo yo, a energías renovables. Ellos han planteado sus reparos. Yo no tengo, y esta información está a disposición de todos los señores senadores y senadoras, porque entiendo que todos fueron contactados para estos efectos.
Yo lo que quiero plantear, y por qué pedí votación separada, es porque no tengo un juicio formado sobre esto que están planteando. Pero preguntado el Gobierno y el ministro subrogante, preguntado el ministro subrogante de la Comisión de Hacienda si esto era parte del proyecto original, se señaló que no. Le pregunté si esto eventualmente se rechazara, si el proyecto se naturalizaba, me señaló que no. Más aún, entiendo que había disposición a tratar en la llamada ley larga, que hay un compromiso y un protocolo para tratar distintos temas que están pendientes a partir de marzo, de incorporar este tema. Entonces, es en ese razonamiento y con ese predicamento que yo solicité la votación separada. Este tema, en la votación separada voy a rechazar esa indicación, pero le quiero decir que porque creo que falta una discusión más acabada. Solamente decirle que este proyecto llegó con discusión inmediata a la Comisión de Hacienda. Ayer nos pidieron en la tarde, incorporamos sobre tabla, sesionamos de 15 a 16 horas. En consecuencia, mal podría uno formarse una opinión definitiva en esta parte del proyecto cuando ha generado algo de ruido, ¿ya? El resto del proyecto tampoco tiene mucho tiempo, pero hay una comisión experta que lo analizó y que tomó el tiempo adecuado. Entonces, desde ese punto de vista yo no voy a hacer un obstáculo, pero en el tema de la indicación, que no era parte de la idea matriz, me pareció lo prudente pedir la votación separada. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra, bueno, tenía bastante que decir el senador Lagos-Weber. Tiene la palabra la senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, señor presidente. El Ministerio de Energía presentó para su tramitación la llamada Ley Corta el 17 de abril de este año. Este proyecto fue refundido, tal como lo ha señalado el propio ministro subrogante, con mociones parlamentarias y despachado en el primer trámite de la Cámara de Diputados el 4 de septiembre. Es decir, luego de casi 5 meses para continuar su segundo trámite en el Senado. Su origen se encuentra en el compromiso contraído con la anterior ministra de Energía de enviar al Congreso una iniciativa de ley que permitiera reformar el sector de distribución eléctrica para introducir mayor competencia, reducir tarifas y mejorar la calidad del servicio de distribución, pendiente luego de la reforma realizada entre el año 2014 y 2018 del sector de generación, exigido por los mismos senadores integrantes de la Comisión de Minería y Energía, luego de la polémica suscitada por la llamada Ley de Medidores. El 10 de septiembre fue recibido por la Sala del Senado y enviado a la Comisión de Minería y Energía, que puso en tabla la iniciativa para la presentación del Ejecutivo al día siguiente del mismo mes. En dicha oportunidad, el Gobierno presentó como objetivo central del proyecto la rebaja de las tarifas a los clientes o usuarios y señaló por plazos legales la necesidad de que fuese tramitado a la brevedad. El proyecto fue analizado, y lo digo, señor presidente, a raíz de la preocupación manifestada por el senador Lagos-Weber, quien preside la Comisión de Hacienda, porque cuando él señala en que esta comisión solo lo pudo conocer y votar en el día de hoy, nosotros tenemos una opinión muy similar. En una sola sesión, la comisión, el 25 de septiembre, escuchó la opinión de académicos, de representantes de la industria y de Conadecus. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa sesión? Que la rebaja que produce el proyecto en las cuentas de tipo de clientes regulados se encuentran entre los 300 y los 400 pesos mensuales. Esto es en torno al 3% de las cuentas eléctricas de los hogares. Y tal como lo han señalado otros senadores integrantes de la comisión, presentar un proyecto que va a rebajar las cuentas de la luz cuando lo hace tan solo en un 3%, sabiendo que las cuentas iban a subir en más de un 16%, nos parece que no está a la altura de las expectativas de la ciudadanía y menos de este Senado. La iniciativa no abordaba además aspectos estructurales de una reforma al sector de la distribución. El Gobierno propone que ellas sean incorporadas en una ley larga y que eventualmente sería enviada a tramitación en el mes de marzo del año 2020. En opinión de algunos académicos, como el propio profesor Verdejo, jefe de ese departamento en la USACH, el proyecto, además de producir una rebaja muy marginal en las tarifas, ponía en riesgo la ya cuestionable calidad del servicio de las empresas distribuidoras, pues afectaría los niveles de inversión de las mismas. Pero además, lo que nos parece más destacable fue la opinión de la propia Conadecus, en que señalaba en que
este proyecto de ley era un engaño para los consumidores y que no abordaba ningún aspecto relevante de las materias demandadas por la ciudadanía. Con posterioridad, el proyecto volvió a verse solo para su aprobación en general en la sesión del 6 de noviembre, para su votación en general. Lo digo, señor presidente, y entrego este detalle en esta sesión, porque nos parece que es necesario revisar la manera en cómo se legislan iniciativas que, por muy ley corta que sean, son complejas y requieren de un mayor análisis. Lo digo porque esta misma lógica de legislar con celeridad, con prontitud, lo vimos en la ley del proyecto de estabilización de precios que fue tramitada en una sesión, sin todos los antecedentes y además con cálculos errados. Lo digo, señor presidente, porque en ese momento se calculó el dólar alrededor de 700 y 720 pesos. Hoy día estamos muy por sobre eso. Por lo tanto, no hay certezas de que esta promesa de estabilizar las cuentas se pueda cumplir. Aún así, debo señalar que logramos avanzar en algunas indicaciones y en un protocolo de acuerdo cuyo cumplimiento tengo la esperanza que el Gobierno haga efectivo. Este aborda elementos indispensables para la legislación sobre generación, distribución y comercialización eléctrica, que va a permitir mejorar los estándares de calidad, precio y seguridad. Dale uno y después le doy el segundo, pero no. Da un minuto. Todo el tiempo para. Presidente, el protocolo aborda 7 aspectos fundamentales, que es horario punta, límite de invierno, alumbrado público para los municipios, sistemas medianos y aislados, subsidio eléctrico, régimen de la potencia y ley larga de la distribución. Quiero referirme finalmente, presidente, a la indicación aprobada en la Comisión de Minería y Energía, que rebaja el umbral para los clientes regulados, de manera de que puedan optar, repito, puedan optar a ser clientes libres desde los 500 a los 300 kilowatts. Esta indicación ha generado alguna preocupación, tal como lo señalaba el senador Lagos Weber, de la industria. Y yo creo que esto nos permite situarnos en la posición que cada uno quiere apoyar y defender. Aquellos que quieren apoyar y defender a la industria, claramente una indicación como esta le hace ruido. Pero nosotros queremos colocarnos del lado de muchos microempresarios que hoy día no pueden negociar tarifas como lo pueden hacer aquellos mayores a los 500 kilowatts. Solo el 5% de los clientes regulados consumen entre 300 y 500 kilowatts. El precio libre está entre el 30 y 40% más bajo que el de los clientes regulados. El problema que plantean los net billing es que pasarse a cliente libre puede ser más ventajoso que la autogeneración, precisamente porque sería más barato, o sea, más beneficioso para los clientes. El problema entonces es mejorar los incentivos para el net billing y no mantener como cautivos a los clientes regulados, que en este caso, reitero, corresponde solo al 5% de los clientes regulados. Parte importante de estos son municipios, son pymes. Finalmente, es optativo para los clientes, no una obligación pasar de cliente regulado a libre. Por lo tanto, en la medida que le sea conveniente, puede solicitar su traslado. Por lo mismo, votaré a favor no solo de esta indicación. Gracias, señora senadora. ¿Habría acuerdo para que pueda presidir la sala la senadora Adriana Muñoz Dálvora? Muchas gracias. Tiene la palabra el senador José García. Vamos a citar a comité ahora, por favor, sin suspender la sala. Y así probablemente alcanzamos a ver otro proyecto. Quedan solo el senador Elizalde y terminamos este proyecto. Gracias, presidente. Senador Elizalde. Este proyecto se enmarca dentro de una serie de iniciativas que se han impulsado en el último tiempo por parte del Ejecutivo. La primera, que congela el alza de tarifas y que lleva a valor presente la rebaja en la generación, que ha sido significativa, pero que no se expresa o no se está expresando en las tarifas, y proyectos que se van a presentar posteriormente. El más importante, la ley larga
que, de acuerdo al protocolo suscrito con el Gobierno, debiera presentarse a más tardar el 1 de marzo, y que es una ley que efectivamente va a permitir abordar los temas estructurales de la distribución y, por cierto, incorporar mayor competitividad, mayor competencia al sistema y generar mayores estándares de calidad con menores precios. Y, por cierto, ese es un debate fundamental que es desarrollarse con serenidad, pero también con acuciosidad para arribar a una buena ley. Quiero destacar el protocolo que se firmó con el Gobierno, que incorpora una serie de aspectos que me parece que son fundamentales. Primero, las horas puntas, donde obviamente se ha hecho un esfuerzo por parte del Gobierno, pero todavía es insuficiente, y por tanto se van a incorporar los análisis y los estudios que hay en esta materia para mejorar la propuesta. El límite respecto del invierno, de invierno, también donde el Gobierno está comprometido a generar una propuesta para asegurar que este recargo no incremente de manera considerable las cuentas, principalmente de aquellas personas y familias vulnerables que utilizan electricidad para calefaccionar sus hogares. Esto es muy importante además para enfrentar el drama de la contaminación, porque todos sabemos que los mecanismos de calefacción que se utilizan en Chile no son los más limpios y hemos visto y estamos viendo situaciones dramáticas en muchas ciudades del país. Respecto del alumbrado público, se va a hacer una propuesta en el marco similar al tema que se va a votar por separado, al cual me voy a referir posteriormente. Se va a presentar un proyecto respecto de sistemas medianos y aislados en enero. También el Gobierno se ha comprometido a mejorar la protección de los clientes residenciales en un plazo no superior a 120 días, generando una propuesta que permita dictar un reglamento que haga operativo y aplicable este subsidio cuando se produzcan alzas superiores al 5%. Hay también materia referida al régimen de potencia y la ley larga, a la cual ya he hecho referencia, que va a abordar al menos la incorporación de competencia en la distribución y comercialización, revisión del esquema de la empresa modelo, consideración de estándares de seguridad y calidad de servicio en el nuevo modelo y mejoras en los sistemas de información y transparencia del sistema, valga la redundancia. Ahora, respecto de lo que se va a votar por separado, es bien importante precisar que en la actualidad los clientes de más de 5.000 kilowatts son libres. Esto es, negocian directamente el precio con sus proveedores. No, 5.000. 5.000, por favor, hay un error. No son 500, son 5.000. Son libres. Y bajo 500 son regulados. Y los que están entre 500 y 5.000 son regulados, pero pueden optar por ser libres. Y eso permite efectivamente que puedan negociar un mejor precio. Y lo que se está planteando es rebajar ese margen a 300 kilowatts. Por tanto, no quedan desprotegidos, no pasan inmediatamente a ser libres, sino que ellos pueden optar por ser libres. Y la razón de esto es básicamente a un planteamiento que nos realizaron los municipios, que efectivamente tienen costos asociados al consumo eléctrico que son muy altos y a través de esta iniciativa podrían, por tanto, contratar en mejores condiciones. Pero lo importante aquí de destacar es que estos clientes no quedan en la desprotección y siguen siendo protegidos si así es su voluntad. Pero esta indicación ha sido necesaria porque, teóricamente, los clientes regulados son protegidos y están protegidos para pagar menos, pero en la actualidad están pagando mucho más, porque los costos de generación han bajado, pero como los contratos son de largo plazo, este costo de generación que ha bajado no se ha vinculado a la tarifa, salvo a través de este proyecto que aprobamos hace poco, pero que tiene una forma de compensación en el tiempo. En rigor siempre pagan los clientes, lo que pasa es que no se alzan las tarifas ahora, pero después van a tener que pagar más. A través de este mecanismo lo que se pretende es que negociando directamente puedan pagar menos. Y algo que tenemos que abordar, y le voy a pedir un minuto más, Presidenta, para concluir, si es posible. Algo que es muy importante de señalar es que el objetivo fundamental, creo yo, de la ley larga, entre muchos otros, es generar condiciones para que los clientes protegidos paguen menos. Porque es un absurdo que se proteja a los clientes que no pueden contratar libremente y, sin embargo, terminan pagando más. El sentido básico de la protección es que paguen menos y hoy día, en los hechos, están pagando más. Y ese fue el sentido de la indicación presentada por la senadora Proboste, que fue aprobada no unánimemente, sino que por mayoría por la Comisión de Minería y Energía. He dicho, señora Presidenta.
Gracias, senador Elizalde. El resultado de la votación. Gracias, señora presidenta. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? La votación. Resultado de la votación. Por la aprobación de las normas en discusión, 36 votos. Por la negativa, 0. Abstenciones, 1. Pareos, 0. Aprobado. Ahora se abre la discusión en relación al numeral 2, letra D, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Respecto de la solicitud de votación separada, se solicita el pronunciamiento de la sala en votación separada de la modificación al número 2 en el literal D del guarismo 500 por 300 que se encuentra contenido en la página 5 del comparado que sus señorías tienen a su disposición. Se ofrece la palabra. Votar sí a favor de la indicación en donde se reemplaza en el literal D el guarismo 500 por 300. Muy bien, abrimos votación sobre este punto. En votación. El número 2, letra D, la votación separada. Para fundamentar el voto se ofrece la palabra, por cierto. Senador Lagos Weber tiene la palabra. Sí, bien breve, señora presidenta. Solamente para reiterarle el sentido de esta indicación no era parte del proyecto original. Ha surgido dudas respecto a los alcances que podría tener esta indicación, que fue aprobada, ¿ya? Y sin pasar juicio respecto al contenido de fondo, porque no ha habido espacio para poder debatirla, al menos en la Comisión de Hacienda, cuando conocimos este proyecto hoy día a las 15:15 de la tarde y lo despachamos a las 16 horas, con una serie de argumentos que nos hicieron llegar distintas organizaciones empresariales vinculadas al sector de energías renovables, entiendo. Lo que ponen en cuestionamiento que la indicación, que no era parte de la idea matriz del proyecto, que dice relaciona más con los temas de elaboración de energía y no de distribución, que es lo que estamos discutiendo acá, a mí me generan dudas y preguntado el ministro respecto a que si esta indicación se rechazaba, el proyecto se desnaturalizaba, su respuesta categórica es no, y así lo acaba de afirmar acá en la sala, o por lo menos lo asentó con su cabeza. Segundo, preguntado si el gobierno habría patrocinado la indicación, la respuesta fue no, eso fue en la Comisión de Hacienda, ¿ya? Y tercero, hay un protocolo y un entendimiento por parlamentarios y el sector y el ministro de que en marzo se va a presentar un proyecto integral de muy largo alcance en materia energética, en materia tarifaria, y eléctrica, regulación, y que ahí sería entonces la oportunidad tal vez de evaluar esta indicación que se presentó acá. Hago todo esto porque lo que estoy haciendo es hacer fe de que el proyecto en general está bien encaminado, que fue lo que el gobierno comprometió, pero que hemos recibido todos los señores senadores y senadoras una comunicación señalando dudas al respecto del alcance de la indicación, y es por la razón que yo pedí votación separada, en el entendido que se puede todo esto discutir como corresponde a partir de marzo. Eso, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senador Lagos. En votación, fundamental voto, senador Coloma. Presidente, no, muy brevemente, yo pienso, no sé si esto va a ayudar o no va a ayudar, pero pienso en la misma línea del senador Lagos, digamos, porque yo creo que no va a ayudar, pero tengo que decir la verdad, digamos. Entonces, mire, y esto es una cosa súper posible de discutir, me parece razonable, pero desde mi perspectiva, esto es primero es inadmisible, porque esta es una ley de distribución. Si ustedes ven el título, que naturalmente se me va a perder, no, es una rebaja de la rentabilidad de la empresa de distribución. Ese es el objetivo y que fue bien explicado anteriormente porque lo votamos y eso está bien. Ya. A propósito de eso, esto no venía en el proyecto original y de forma legítima se incorporó una indicación que tiene que ver con la generación, que no tiene nada que ver. Yo ya ahí creo que hay una cosa de inadmisibilidad,
porque como hemos discutido otras veces, las ideas matrices tienen que tener un sentido. Y claramente nosotros hemos distinguido en Chile la distribución, la transmisión y la generación. Ha sido un esfuerzo gigantesco generar las lógicas diferenciadas. No es lo mismo, antes eran lo mismo, y parte de una sana competencia era dividir los tres temas. Entonces, si a propósito de una ley de distribución uno incorpora una ley de generación, hay claramente una inconstitucionalidad porque no es idea matriz. Pero adicionalmente, presidente, nosotros, a mí por lo menos, he tenido, hay una duda respecto del efecto, porque el efecto puede producir un eventual, aunque muy discutible, eventual baja en algo de las tarifas de un tipo de cliente bien específico. Pero lo que a todos luces genera, y esto en todo Chile, es una afectación de lo que se llama la generación ciudadana o net billing, que esto fue estudiado y pedido por este Congreso, la ley 21.118, que la idea era, ya se han llegado toda la literatura, la idea era tratar de aprovechar que los excedentes que alguien pudiera producir lo pudiera volver a incorporar a la red. Y para eso esta ley no fue su objetivo, pero lo que está haciendo es desincentivar esa aparición de aprovechamiento de energía que de otra manera no podría reconectarse en la red. Eso es lo que nos explicaron detenidamente el día de hoy. Entonces, aquí, por así decirlo, tenemos un tema que hay que resolverlo, pero tiene un problema de inadmisibilidad porque es una idea matriz distinta, no fue patrocinada por el gobierno, no estaba en la idea del gobierno, fue una idea parlamentaria que a mi juicio debe valorarse y hacerse en la ley de generación que viene ahora. Porque el contenido, ahí viene el tema, es discutible. Algunos pueden estar a favor, en sentido porque puede generar una cierta rebaja, pero claramente lo que genera se desincentiva la forma de invertir en este tipo de energía que es muy importante. Por ejemplo, un caso de un hospital recibe energía, es cliente regulado, pero reconecta energía de esa manera y esto es un tanto automático. Cuando se le da la opción de libre, eso se va obviamente a perder. Y básicamente parte importante de todos estos emprendimientos que son pequeñas empresas, justamente está calculado con financiamiento en función de lo que daba el proyecto regulado. Ese es el cálculo. Entonces, si hoy día se dice, yo me salgo del sistema, obviamente el incentivo de invertir en net billing claramente es muy inferior. Por eso, presidente, no daña para nada el proyecto, seguimos la ley, pero sugerimos, y estamos sugiriendo lo de sectores políticos bien diferentes, que esto vaya a generación, en el caso mío porque es inadmisible, pero además porque es discutible el efecto práctico que se produce. Esa es más o menos la idea por qué nosotros proponemos esta fórmula de decisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Tiene la palabra el senador Sandoval. Senador Alejandro Guille. Gracias, presidenta. El problema que originó todos estos debates tiene que ver con el modelo de negocio en el sector eléctrico, particularmente en distribución, que se caracteriza por ser monopólico, por eso que se establecen mecanismos especiales. Segundo, alto costo, muy poca eficiencia, baja competencia, porque monopolio, y muy pocos incentivos a la inversión. Ese modelo de negocio es lo que nos ha llevado a plantear la reforma de la ley larga. Pero por la urgencia se ha planteado el tema tarifario. Y con el ministro en su oportunidad se conversó de ir avanzando en la dirección de lo que iba a ser la ley larga, donde entra el tema de las tarifas. Para precisar, el costo de las tarifas no es solo por distribución o por generación. Hay un porcentaje del orden del 70% que es generación, un 20% que es transmisión y un 10% que es distribución. Por lo tanto, el precio resulta de los tres, no solo de la generación, como fue el debate que se instaló aquí semanas atrás. Por eso que no hay en rigor congelamiento de tarifas. Las tarifas van a seguir subiendo. Pero acá se presentaba la queja de los llamados clientes regulados, que se supone que la ley les va a beneficiar. Sin embargo, producto de los cambios importantes que se han hecho en el país en materia de generación y costo de generación, para los clientes que están regulados, están amarrados con contratos de muy largo plazo y eso significa que recién en 2025 estarían en pleno régimen, la rebaja, mientras que los clientes libres ya lo negocian hoy.
Y por consiguiente muchos han considerado que los verdaderos clientes, que son los regulados, son los que están ayudando a sostener utilidades de las empresas en claro perjuicio del consumidor. Por esa razón se estimó necesario incluir en la discusión del proyecto el tema de que haya un margen de posibilidad que un cliente regulado pueda transformarse en cliente libre para que pueda negociar. Obviamente un particular no puede, un particular individual, pero hay, por ejemplo, el caso de los municipios o de grandes empresas, por ejemplo hospitales, que sí les podría convenir y tendrían un adelantamiento de los menores costos proyectados a partir del 2025 si Dios se ampara del país, porque todo esto es una hipótesis que hoy día está muy en el aire, por el dispararse el precio del dólar y un montón de otras razones. De manera que podríamos enfrentarnos al escenario que el 2025 no haya rebaja. Por esa razón, estimamos que era necesario adelantar la rebaja para los clientes. Por eso se produjo esta indicación que tiene consecuencias en muchos pequeños emprendimientos, medianos emprendimientos, en municipios, etcétera. Por lo tanto, esa es la fundamentación y la voy a apoyar, por cierto. Gracias, senador Guillé. Tiene la palabra el senador José García. Gracias, presidenta. Yo voy a votar en contra de esta indicación básicamente por dos razones. Primero, tengo dudas de la admisibilidad, como aquí se ha dicho, pero pienso que esta debe ser una materia que abordemos en la ley larga sobre la fijación de tarifas. Pero la principal razón es porque esta indicación está formulada a la letra D del numeral 4 y que dice que cuando la potencia conectada del usuario final sea superior a 500 kilowatts, el usuario final tendrá derecho a optar por un régimen de tarifa regulada o de precio libre. Pero en un inciso segundo de esta letra D dice: el Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Lo que quiero decir es que ahí está la herramienta. O sea, no necesitamos de una norma especial para rebajarlo, porque si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia estima que no están dadas las condiciones de mercado para garantizar de que efectivamente se produzca esta, por un lado, la regulación de la tarifa, o por otro lado, una tarifa libre porque son pocos los clientes, porque, en fin, por distintas situaciones de mercado, aquí está la forma y aquí está la facultad para poder hacerlo. Entonces yo quisiera quedarme en realidad y pedir que se haga uso de esta facultad mientras se tramita la ley larga respectiva. Finalmente, presidenta, aprovechándome de esta situación, decir lo siguiente. En la región de la Araucanía, más que el tema de tarifas, que siempre es un tema, por supuesto, porque aflige el bolsillo y aflige el presupuesto de los hogares más vulnerables, pero nuestro principal problema está con los cortes de energía eléctrica, con los cortes sin aviso previo, cortes que a veces duran 1 día, 2 días, 3 días, que impiden el desarrollo de actividades productivas, impiden el desarrollo de actividades turísticas, dejan a las familias y sobre todo a los emprendedores sin ninguna posibilidad de generar ingresos. Entonces yo aprovecho la discusión de este proyecto y particularmente de esta indicación y aprovechando la presencia aquí del ministro de Energía subrogante para pedir de que la Superintendencia de Electricidad y Combustible se aplique en supervisar de que las concesionarias cumplan con sus contratos, cumplan con su obligación de entregar el servicio a la ciudadanía, entregar el servicio a la población. No se remedia mucho con que simplemente esos días no se cobre la energía. Claro, no se puede cobrar si no han prestado el servicio, pero por supuesto que lo que se requiere es un servicio seguro, un servicio eficiente, un servicio de calidad. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Me ha pedido la palabra el señor ministro. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Agradecer el apoyo al proyecto de ley y en lo que respecta y señalaba el senador García.
La ley larga incorpora, dentro de esas materias, revisar cómo incorporar competencias en el sector de distribución, incorpora principalmente materias que son tremendamente sensibles, como revisar las normas de calidad de servicio que hoy día tienen las empresas distribuidoras, también revisar los cargos los cargos de potencia y otras materias que fueron también discutidas e incorporadas en el protocolo, y también se establecen dentro del próximo proceso tarifario normas más exigentes en materia de calidad de servicio. Asimismo, prontamente esperamos también ingresar un proyecto de ley que moderniza y modifica algunas competencias que tiene la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, justamente para poder perfeccionar y mejorar las competencias fiscalizadoras que tiene dicha superintendencia. Gracias. Gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra al senador Alejandro García Huidobro. Gracias, presidenta. Complementando respecto a esta indicación, yo quiero informar que se solicitó la inadmisibilidad en la comisión, pero se perdió. Por lo tanto, por eso se votó y llegó a la sala. En segundo lugar, a mí en general la idea me parece súper razonable. Inclusive hay un proyecto que baja a 100 kilowatts. Pero el tema va más allá, porque surgieron bastante información respecto de las ulteriores perniciosas consecuencias que pueden significar para las licitaciones que hoy día existen. Y eso podría significar que muchas de esas empresas no hagan las inversiones y por lo tanto toda esa rebaja que nosotros esperamos no posiblemente o a lo mejor podrían no resultar. Por lo tanto, en ese momento, cuando se analizó ese proyecto, que era un proyecto distinto a lo que estamos analizando hoy día, se resolvió dejarlo stand-by, por así llamarlo, esperando la ley larga y analizar justamente en ese momento la situación de que hasta qué rebaja podía llegar un cliente libre. Ese fue el motivo, pero en general yo quiero recoger que la preocupación de la Comisión unánimemente era y es, ojalá que tengamos el máximo posible de clientes libres. El tema, bien lo decía el senador Guillé, eso lo que ocurre es que hoy día automáticamente, si se es cliente libre, viene un convenio con la generadora y bajan inmediatamente las tarifas, a diferencia de los clientes regulados que están justamente con las licitaciones a largo plazo y existen contratos hasta que terminen ellas. Es por eso, señora presidenta, yo creo que el objetivo y la idea es súper razonable, pero el tema es que muchas veces, por muy buenas intenciones que tengamos, y en eso yo quiero insistirle, consultarle bien al Ejecutivo, ¿qué podría significar el hecho de esta rebaja? Porque a la larga, por eso nosotros resolvimos dejar esperando ese proyecto de ley con el fin de poderlo analizar más adelante y no estar arriesgando una posible rebaja y al no existir las inversiones que ya están comprometidas en las licitaciones, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador García Huidobro. Tiene la palabra el senador Alejandro Navarro. Gracias, presidenta. Se ha firmado un protocolo con el gobierno. Yo, aquí, varios senadores que fueron diputados, ¿cuántas veces los gobiernos cumplen los protocolos? ¿Cuántas veces el protocolo firmado en ceremoniosas acciones se cumplen? Entonces, yo digo, aquí se ha presentado una propuesta a solicitud de los municipios que buscan establecer también las condiciones para que ellos puedan rebajar sus tarifas, sus gastos, puedan inyectar a través de este sistema energía que puedan producir. Son grandes consumidores de energía. Toda la red de alumbrado público en las ciudades pequeñas, medianas y grandes las cancela el municipio. Por tanto, hay un costo asociado enorme. Permitir que los municipios puedan incorporarse a este sistema parece deseable. Se ha firmado un protocolo que viene una ley larga en marzo. Muy bien, yo digo, veamos cómo se comporta esta rebaja, veamos cómo funciona en la praxis, porque desde la anterior ley esto ha sido de dulce y de agraz. Es un proceso, no hay claridad absoluta del comportamiento por cuanto todos los clientes pequeños que se incorporan tienen distintos hábitos de consumo y muy distintos también mecanismos o capacidad de generación. Hay incertidumbre. La distribución sigue siendo un monopolio natural que hay que enfrentar.
se intervino la generación y la transmisión, pero sigue siendo la distribución un nudo, una barrera respecto de la rebaja de tarifa. Lo han dicho todos los ministros de Energía. En la distribución no hemos metido mano y se concentra una elevadísima utilidad para empresas monopólicas. Uno no le compra energía a cualquiera. Está obligado a conectarse a un solo proveedor en cada ciudad, dependiendo, por cierto, de su tamaño. Esta indicación que se ha planteado permite una flexibilidad. Bueno, enero, febrero veamos. Si el gobierno dice que en marzo va a proponer un nuevo proyecto de ley, bueno, veamos el resultado de estos 2 meses. La indicación busca establecer la entrada de nuevos actores. Algunos opinan que va a afectar a las empresas generadoras pequeñas, medianas, las pymes que estaban incorporándose a este sistema. Es observable esa indicación, pero yo estimo de que claramente en esto hay que ver la praxis. Nadie tiene claridad absoluta sobre el comportamiento de los clientes, de los generadores domiciliarios, por ejemplo, y de las pequeñas empresas tampoco. Nos han hecho llegar todas ellas una minuta respecto a los impactos. Yo lo que quiero es mayor competencia en el mercado, mayor participación de los pequeños, que las tarifas bajen efectivamente, porque el acuerdo anterior, digámoslo francamente, no bajaron. Fue un crédito el que nos otorgaron a partir del 2021 hasta el 2027. Es decir, cuando los contratos que firmó Máximo Pacheco entren en vigor el 2021, la energía no va a bajar, se va a mantener, porque el alza la hemos contenido ahora con un traspaso. Es cuando tiene una deuda, te traspasan la deuda al final, la pagas igual. Eso es lo que ha habido. Y esto es presentado al usuario, al consumidor, como una rebaja de tarifa. No es una rebaja de tarifa, la ley anterior. Este modelo lo que busca es implementar este mecanismo de permitir la entrada a los municipios. Lo hemos conversado con varios alcaldes. La verdad es que la explicación del gobierno ha sido, discutámosla en la ley larga. Muy bien, yo estoy por aprobar esta indicación, veamos cómo se comporta hasta marzo, hagamos una evaluación técnica, no es fácil este tema, y luego veamos la ley larga, la definitiva, que es lo que mejor sirve a los objetivos de fomentar la producción de energía limpia, de incorporar y favorecer el desarrollo de pequeñas empresas que compitan, puedan generar, por cierto, de 300 MW o más, o 100, como era la ley anterior. Ahí hay una dificultad que no alcanzo a comprender plenamente. ¿Qué es lo mejor? En un mercado en donde hay una alta concentración, hay que abrirlo para que haya mayor competencia, pero particularmente resguardo de los usuarios cuya cuenta de luz, Presidenta, se va a ver afectada, y el ministro lo reconoció en la Comisión de Economía, por el dólar. Tenemos el dólar sobre los 830 pesos y cada vez que sube el dólar, suben las tarifas. Estamos amarrados, indexados al dólar, y ese mecanismo tiene que variar, y sobre ese mecanismo yo no conozco si está en el protocolo. Lo que está claro que un mecanismo amarrado al dólar, claramente con el precio del dólar que hoy día tiene, va a afectar las tarifas. Algunos dicen que no, que ya hay acuerdos hechos. Yo digo, si está amarrado al dólar hoy o mañana, las empresas no pierden. Y por tanto voy a votar a favor de la indicación, y si en marzo revisamos y hay cifras muy concretas, podremos hacer la variación necesaria. Patagonia sin represa, nueva constitución ahora, no más AFP. He dicho, Presidente. Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el senador Jorge Pizarro. Gracias, Presidenta. Este proyecto es lo que compete a la Comisión de Hacienda. Lo discutimos y fundamentalmente nosotros teníamos que ver con el costo financiero que implica la contratación de profesionales, en fin. Pero indudablemente que se discutió y se analizó bastante lo que es el sentido de esta indicación. Se planteó el tema de constitucionalidad por un colega, pero la verdad de las cosas es que esto está vinculado también a un debate que se dio respecto al planteamiento que se hizo llegar a la comisión o a los miembros de la comisión por una serie de generadoras de electricidad, de energía, que planteaban como un problema, un error, esta indicación. Y eso evidentemente tiene que ver con la posibilidad de que esas generadoras o esas instituciones perdieran a clientes que hoy día son regulados, que están en el rango de los 300, los 500 kilowatts. Fue parte de la discusión, es una suposición, no se puede asegurar, pero sin duda, cuando uno analiza en estricto rigor el sentido de la indicación, lo que se establece acá es rebajar el guarismo de 500 a 300 para que más
clientes pequeños, pymes, emprendimientos, hospitales, municipios, se ha dicho con anterioridad acá, u otras instituciones o incluso edificios. Pregunté yo que más o menos qué tipo de clientes pueden optar entre ser regulados o permanecer regulados o ir a la condición de clientes libres, con lo cual pueden mejorar su condición negociadora para tener tarifas más bajas y por lo tanto menores costos. Y es ese tipo de perfil de cliente. Y evidentemente, cuando se establece de rebajar un guarismo que es un beneficio, aquí no está significando ningún costo al Estado, ni se está alterando absolutamente nada. Esto tiene que ver y formar parte también del sistema tarifario, que como dijo el senador Guillier, lleva, como quien dice, implícito lo que significa el tema de la generación, la transmisión y también la distribución. Respecto a la alternativa que planteaba el senador García, yo prefiero que quede explícitamente en la norma que se rebaja de 500 a 300, porque el segundo inciso de la legislación vigente lo que establece es que el Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts indicado en esta letra, previo informe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Es una opción, es podrá, no es deberá, si es que el Tribunal de la Libre Competencia determina que no existe la posibilidad de que los clientes tengan la opción de transformarse en clientes libres y salir de la condición de regulado. De manera que creo yo que el debate en específico de esta indicación tiene que ver con ampliar el universo de clientes libres que puedan negociar directamente con las distribuidoras. Y no veo dónde está la inconstitucionalidad ahí, ni mucho menos. A mí me parece correcta la decisión que tomó la mayoría de la Comisión de Energía en el sentido de declarar que esta indicación es perfectamente constitucional. Así es que, presidente, yo por lo menos voy a apoyar esta indicación. Lamento que se haya configurado una mayoría en contra de la indicación, porque esto claramente va a perjudicar a pequeños empresarios, a municipios, a condominios, en fin, a una serie de instituciones que hoy día podrían acceder a esa condición de clientes libres, mejorando su condición tarifaria y rebajando costos. He dicho, presidente. No quise decir que era indicación. Subsecretario. ¿Y si no voto? Secretario. ¿Alguna señora senadora o señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: por la aprobación de la indicación 12, por el rechazo de la indicación 16, abstenciones 5, pareos 0. Consecuencia. De conformidad al artículo 178 del reglamento, debe procederse a una nueva votación. Bien. Se repite la votación. Sí, contigo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 10. No hay quórum. Ahora no tenemos quórum. ¿Cuántos se necesitan? ¿14? Necesitamos 14. No, para llegar. ¿Qué pasa si ahora vuelve a empatar? Se rechaza la indicación. Se rechaza la indicación. ¿Y esta indicación que le presentó la senadora? Esta indicación la presentó, me parece que la Yanda. A ver.
Bien, terminada la votación. ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto? ¿Terminada? Resultado de la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa y la indicación 6, por la negativa 11, abstenciones 2, pareo 0. Se rechaza la indicación. Se rechaza la indicación. Despacho. Se despacha. Sí. Se despacha el proyecto y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta justo en la hora. Lo acuerdo.